folículos, ¿no? O sea que se veía más folículos. Se veían más folículos. Y O sea, en la entonces, médula, pues. eso es lo que está normal. Ujú. Ok, ¿dónde deben de estar los folículos, Valeria? En la corteza, En la corteza. ¿Y dónde los vemos aquí? en la médula, bueno, o sea, bueno, en todo. Ok, entonces esa es la diferencia entre un ganglio linfático normal y un ganglio linfático con linfoma folicular. Ujú. Ok, Doctora, entonces, una pregunta. sí, Emily. Entonces, consultándola, en la imagen, o más bien en el corte, ¿sí se delimita la cápsula o ya no se delimita? No, aquí mira, este lado sí tiene cápsula, ¿sí? Esta es la capsulita y aquí ya no, aquí ya se rompió. Pero eso no es característico de un linfoma, ¿eh? Hay linfomas que pueden conservar su cápsula y linfomas que pueden haberla perdido. Eso realmente no es tan importante en un linfoma. En una metástasis sí es muy importante, ¿de acuerdo? Muy bien, doctora, gracias. Sí, ok. Entonces, el linfoma folicular, doctores, su característica es esta, que va a estar todo el ganglio linfático lleno de folículos linfoides, cuando dijimos que solamente los folículos debían de estar en la corteza y no la médula. Entonces, cuando nosotros metemos un ganglio linfático y vemos que tiene folículos en la totalidad del ganglio, eso es un linfoma, doctores. ¿Ok? Otra característica que tiene el linfoma folicular, doctores, es que todos los folículos son redondos, doctores, y casi todos son del mismo tamaño. Pero la principal característica que tiene el linfoma folicular es que los folículos linfoides perdieron su zona del manto, doctores. Recuerden que la zona del manto era esta zona negrita que teníamos alrededor, los linfocitos pequeños que se encontraban alrededor del centro germinal. Si ustedes se fijan, la mayoría de los folículos linfoides ha perdido esa zona. Esa es la característica que nosotros vemos de un linfoma folicular. Luego, entonces, este ganglio linfático, doctores, es un ganglio que tiene hiperplasia, ¿de acuerdo? Vean, tiene sus folículos linfoides, pero hay chiquitos y hay grandes. Este es redondo, este es redondo, este es redondo y este está alargado, doctores, ¿de acuerdo? Tienen estos espacios claros que corresponden a los macrófagos de cuerpo tenible y en todos ellos vemos su manto. Este es otro corte histológico de una hiperplasia, doctores. Vean cómo tiene folículos redondos y folículos que han tomado formas caprichosas, doctores. ¿Ok? Todos conservan su manto y todos tienen un centro germinal. Mientras que en el linfoma folicular los folículos son todos del mismo tamaño o con muy poca variación en el tamaño, son redondos y hay un efecto, doctores, que es, si ustedes quieren, de efecto de fijación, doctores, pero casi siempre lo vamos a ver en un linfoma folicular y se llama de crack o de ruptura, ¿ok? Donde estaba el manto se separa el tejido. ¿Ok? Que son estos espacios que vemos aquí. Ok, ¿cómo es que vamos a ver histológicamente el centro germinal o el espacio central de esos folículos linfoides? Este es un folículo linfoide, doctor, es un centro germinal de un linfocito, de un ganglio linfático con hiperplasia. Decíamos que tiene centrocitos, centroblastos y macrófagos de cuerpo tenible, mientras que en el linfoma folicular, doctores, se han perdido los macrófagos de cuerpo tenible y el centro germinal, doctores, va a estar ocupado única y exclusivamente por linfocitos y por centrocitos y centroblastos, doctores. Dependiendo de la cantidad de
centroblastos, que son las células, los linfocitos más grandes que hay en el centro germinal, doctores, se va a clasificar en grados, ¿ok? Si tengo más o menos de 10 linfocitos que yo vea, no les voy a decir la cantidad exacta, doctores, para no confundirlos, pero si yo logro distinguir todavía que hay linfocitos chiquitos o linfocitos pequeños y linfocitos grandes, doctores, en cantidad más o menos suficiente, los que más predominan de manera normal son los linfocitos pequeños, ¿ok? Entonces, los centrocitos. Si yo veo que hay más centrocitos, eso es un linfoma folicular grado 1. Si yo veo que más o menos van a la par los chiquitos y los grandes, eso es un grado 2. Pero si yo veo que predominan los grandes, doctores, que ya casi no veo pequeños, eso es un grado 3. Y el grado 3 se clasifica todavía con las letras A y B. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál es su característica o su alteración genética de este linfoma, doctores? Su marca genética o su alteración genética, y qué es el anticuerpo que nosotros, es la translocación, es lo que nosotros vamos a marcar con inmunohistoquímica, doctores, ¿sí? Es la translocación. ¿Qué translocación es? A ver, espérenme, no me respondan, le voy a preguntar a alguien que me deba participaciones. La fuente, Ayla Sofía. Ayla a la 1, Ayla a las 2. Dime, Ayla. Sí. Pregunto que qué translocación era, ¿verdad? Uh-huh. No sabes, ¿verdad? Ok, No, el doctora, la verdad no. Gracias. Miren, el fin de semana platicaba con mi hermana y mi cuñado, son catedráticos de Derecho. Y decía mi cuñado que les había hecho 5 preguntas a sus alumnos. Y que les dijo antes de empezar el examen, les voy a hacer 5 preguntas. Son cosas básicas. Y sí, de verdad, nos dijo las preguntas de así, de define qué es derecho. O sea, no derecho a la materia, sino a qué se refiere el derecho que tenemos cada uno de nosotros, a qué es civismo. O sea, cosas así básicas, doctores, que son términos que se supone que todos tendríamos que conocer. Y que les dijo a sus alumnos, 5 preguntas. Cada pregunta vale 2 puntos. Si me ponen, no sé, les doy 1 punto. Si me ponen choro y me hacen perder el tiempo en leerlos, les voy a quitar, aparte de los 10 puntos que van a perder, les voy a quitar más puntos de los que puedan. O sea, sí, doctores, porque luego es una pérdida de tiempo leer, que se pueden echar así un chorote y terminan diciendo nada, doctores. Y dice uno, bueno, yo hubiera calificado yo el resto del examen leyendo esta cosa. Entonces, algo así. Si no saben, digan, no sé, y nos pasamos al que sigue. ¿Va? Ok, Ramos, Beltrán, Vania, Teresa. Sí, doctora. Misma. Sería el 14 y 18, que el Ok. 14 corresponde creo que al manto, si no me equivoco, y el 18 al centro germinal. Ok, entonces tiene que ser translocación, ¿ok? Tienen que decir específicamente, porque recuerden que en genética tenemos varios cambios que se pueden dar. No es lo mismo que yo diga translocación a que yo diga, ¿qué otro término recuerdan de genética? ¿De lesión? De lesión, ok. ¿Qué otra? ¿Cómo se llama cuando en los cromosomas se perdía una parte y se unían y hacían un círculo? Los extremos que se perdían se unían. ¿Los telómeros? No. ¿Dónde está el telómero? En las puntas del cromosoma, ¿no? Ok, y cuando los pierdes, eso es un telómero. Yo quiero que me digan cómo se llama cuando pierdes una parte y se unían las porciones que habían quedado.
Bueno, ok, tienen que especificar a qué tipo de alteración genética se refiere, ¿va? Pero esta es una translocación 14-18. Ok, entonces, en el caso de los linfomas Hodgkin, doctores, la inmunohistoquímica, cuando ya vimos inmunohistoquímica, no, con ustedes no veo inmunohistoquímica, pero ya vieron inmunohistoquímica con el doctor Villegas, ¿no? Sí, no, No, según yo sé que sí, ¿o no? tal vez. Tal vez, ¿quién dijo tal vez? Jorge, Jorge. Ok, a ver, ¿sí o no, Mario? sí, doctora. Ok, bueno, entonces si ya vieron inmunohistoquímica con el doctor Villegas ya les debió haber explicado cuáles son los anticuerpos o los inmunomarcadores, ¿sí?, que utilizamos para marcar neoplasias linfoides, ¿cierto? Mario, Sí, bueno, sí. a ver, te pregunto a ti porque tus demás compañeros no quieren contestar. Ya no se acuerdan que vieron con el doctor. Entonces, a ver, tú te debes de acordar porque es el jefe de grupo. Si lo vieron, les explicó qué anticuerpos se utilizan para linfomas. Sí, que ponía, me acuerdo de la imagen, eran tres soluciones, positivo, negativo, y la otra ya no me acuerdo, pero sí. Dios, permítame. ¿Sí? Digo, no, me manda el doctor Velasco Pase. a recoger por una biopsia. ¿Cuándo se la hicieron, señora? Estuve hospitalizada, esta me la hicieron el 11 de agosto, pero hoy tuve consulta y me dice que no mandaron el resultado y me mandan el resultado. Es que no se mandan, permítanme, doctores, es que ya no se mandan los resultados al expediente, se ven en el sistema, entonces el doctor debió haberlo buscado en el sistema. Ajá, sí, de hecho, Mira, chismoso. está bien, gracias. Ya, doctores, perdón. Ajá, entonces me decías que les decía que era negativo, positivo, algo así, Mario. Sí, doctora, y que los mismos anticuerpos, bueno, reaccionaban con la célula y se teñía, o bueno, de inmunofluorescencia, era lo mismo, ¿no? No. Una cosa es la inmunofluorescencia y otra cosa es la inmunohistoquímica. Cuando ven, algo les explica según esto, el doctor me había comentado que les da una clase donde les explica, que él de hecho me dijo que si querían no les diera linfomas, que porque él les da linfomas precisamente cuando ven inmunohistoquímica, les explica linfomas.
que ya habían visto ustedes esa parte. ¿Qué vieron? Me interesa saber qué vieron de inmunohistoquímica, para que yo sepa qué les voy a decir. Porque se supone que como ustedes ya lo vieron, yo ya nada más tendría que hablarles del linfoma, ya no regresarme. No, entonces creo que sí, mejor verlo un poco más, porque Ajá, fue ajá. muy superficial, fue de rápido. ¿Quién iba a hablar? ¿Aldo? Dime, Aldo. No, es que yo recuerdo que vimos lo del tren de tinciones, pero inmunoquímica no. No, pero esa vimos. es HIE. Esa es Sí. HIE. Sí. Ok. Bueno. Entonces, ¿no vieron ninguno, Mario? No, doctora, aún no. Sí vamos un poquito atrasados con el doctor Villegas. No, es que eso no es un tema de hasta atrás, se supone que es el segundo tema que les da, me dijo que él ya se los había dado, pero entonces no vieron ninguno. Sí lo vimos, doctora, pero como dice Mario, fue algo muy superficial. El linfoma, ¿Qué vieron? recuerdo que No me interesa si vieron linfomas. A ver, nada más díganme qué vieron de inmuno. vimos un poco de marcadores. Inmunohistoquímica, no de la inmunofluorescencia, ¿va? De inmunohistoquímica. Ajá, ¿qué les dijo el doctor? Por favor. Creo que vimos algo referente a los marcadores para identificar, digamos, y ya. ¿Qué marcadores vieron? ¿Qué marcadores les dio el doctor? No recuerdo muchos, pero bueno, recuerdo que vimos cuáles eran los marcadores para los linfocitos B y los T. Ok, ¿qué marcadores les dijo? A ver, revisen su cuaderno ahí, su notebook o lo que tengan. Para las células B nos dijo que era el marcador CD10, CD19, CD20, CD21, CD22 y CD23. Ok. Y para los T nos dijo CD2, CD3, CD4, CD5, CD7 y CD8. Ok, bueno, entonces ahora, si tienen su Robbins, busquen en su Robbins donde están el capítulo de ganglios linfáticos, doctores, allí viene una tablita de marcadores. ¿Sí la vieron cuando leyeron el tema o no? Esa tabla la van a leer y van a aprenderse más o menos qué marca cada marcador. Los anticuerpos que se utilizan para linfomas, doctores, habitualmente se llaman CDs, ¿sí? O Cluster Designation, o designación de grupo, para agruparlos precisamente en B, T, N, K y demás, ¿ok? Entonces es CD, C de casa, D de dedo, ¿de acuerdo? Entonces, como los linfocitos que tenemos son los linfocitos B y los linfocitos T, doctores, para poder hacer la diferencia inicial entre uno y otro, se utilizan básicamente 3 anticuerpos, 2 para uno de ellos y el tercero para otro, ¿ok? ¿Cuál es el anticuerpo que utilizamos habitualmente, que estén disponibles en México y que todos los linfocitos de ese tipo nos van a marcar, van a pintar para ese anticuerpo, doctores, ¿ok? Sí, todos los que mencionó su compañera pueden marcar, pero marcan diferentes tipos de células B. Yo quiero ver el linfocito B, específicamente el linfocito B, ¿ok? Entonces, si yo quiero pintar o teñir un linfocito B, el anticuerpo que siempre me lo va a marcar va a ser el CD20, doctores. Y si yo quiero ver si es un linfocito T, los anticuerpos que siempre me van a marcar un linfocito T van a ser el CD3 y el CD5, ¿de acuerdo? Entonces, si yo de entrada veo un linfoma no Hodgkin, lo primero que tengo que hacer, obviamente, veo mi imagen histológica, hago mi diagnóstico en hematoxilina y eosina y entonces tengo que sacar su inmunofenotipo. Su inmunofenotipo se saca con inmunohistoquímica. Entonces yo debo de ver si es un linfocito de células B, es un linfoma de células B o un linfoma de células T. Entonces tengo que pedir 2 de estos 3 anticuerpos, como mínimo, doctores. ¿De acuerdo? Solamente para saber el tipo. Ok.
Entonces, en el caso del linfoma folicular, tendría que pedir estos dos marcadores y, ojo, siempre se piden, esos marcadores se piden en par. No puedo pedir solo uno porque no estoy segura que el otro va a ser negativo. Todos los procesos reactivos, linfoides reactivos, doctores, nos van a marcar positivo para CD20 y positivo para CD3 o CD5. ¿Por qué? Porque están proliferando ambos tipos de linfocitos. Luego, entonces, en un linfoma, a fuerza, doctores, estoy obligada a pedir esos dos marcadores de cajón. ¿De acuerdo, doctores? Siempre, 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 siempre. ¿Puedo ampliar mi panel? Sí, sí lo puedo ampliar dependiendo del tipo de linfoma que yo sospeche que es. Si es un folicular, si es un difuso de células grandes, si es una micosis fungoide, si es un anaplásico de células T, si es un difuso de células grandes T, ¿ok? Dependiendo del tipo de linfoma que yo sospeche que sea, voy a ampliar mi panel. Permítanme. Ok, entonces, en el caso del linfoma folicular, aparte de esos anticuerpos, doctores, pedimos el anticuerpo que nos va a marcar su alteración genética. Y el anticuerpo que nos marca la alteración genética es el BCL2. El BCL2, doctores, en un ganglio normal, ¿okay? Estas son tinciones de inmunohistoquímica. No sé si les haya explicado esto el doctor. Habitualmente, cuando nosotros vemos inmunohistoquímica, el fondo se va a ver en un azul muy pálido, como si fuera el fondo de la pantalla, de la diapositiva. Lo vemos en un azul pálido. Y lo que tiñe positivo, doctores, lo vemos en este tono café. Ojo, debemos de saber específicamente qué parte nos va a teñir ese anticuerpo. ¿Por qué? Porque hay algunas células que recogen solo el anticuerpo, pero no significa que sean positivas, ¿de acuerdo? Y tenemos que ubicar perfectamente que se está tratando de una célula neoplásica a la que nosotros estamos viendo teñida, ¿ok? Entonces, este marcador que está en ambas diapositivas, doctores, en ambas imágenes, corresponde al BCL2. El BCL2, doctores, nos va a marcar la zona del manto. De manera, en un ganglio normal o en un ganglio con hiperplasia, el BCL2 es positivo en la zona del manto. ¿Qué es lo que pasa en el linfoma folicular? Hubo un cambio del 14 al 18. El 14 está en el manto. Entonces, ¿qué va a pasar? El 14 se está yendo hacia el 18. El 18 está en el centro germinal. ¿Ok? Entonces, el 14, que es el manto, se está metiendo al centro germinal, doctores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver el BCL2? Bueno, pues el BCL2 lo vamos a ver positivo en el centro germinal. Y así es como hacemos el diagnóstico de que se trata de un linfoma folicular, ¿de acuerdo? Cuando vemos, por ejemplo, los linfomas foliculares grado 3, doctores, ya hay predominio de centroblastos. Los centroblastos son células grandes, son los linfocitos grandes, doctores. Si la mayoría de los folículos tiene predominio de centroblastos, obviamente se juntan entre ellos y ya no vamos a ver folículos o nódulos, doctores. Vemos el patrón difuso, continuo, pero cuando nosotros hacemos el BCL2 a un linfoma difuso y nos tiñe positivo para BCL2, eso significa que este linfoma, un linfoma difuso de células grandes, se originó de un linfoma folicular, doctores, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace la diferencia y es como podemos tener el número específico de cuántos casos tenemos de linfomas de células grandes B que se originaron de un linfoma folicular realmente.
Ok. El siguiente linfoma, por ende, doctores, es el linfoma difuso de células grandes B, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la característica? Ya no tiene un patrón especial, todo se ve continuo, lo vemos igualito todo el ganglio linfático y lo que va a tener son células grandes. ¿Cuáles son las células grandes? Los centroblastos, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, el linfoma difuso de células grandes B tiene 3 clasificaciones y esa clasificación, doctores, puede ser de 2 tipos. Primero, por las características histológicas que tengan las células grandes. Segundo, por inmunohistoquímica, doctores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que le tenemos que pedir a un linfoma que yo sospecho que es difuso de células grandes B? Sus 2 anticuerpos de entrada para que yo pueda saber el fenotipo y se les pide CD10, doctores, BCL6 y BCL2 para que yo pueda clasificar en sus subtipos, ¿de acuerdo? El linfoma difuso de células grandes B se considera un linfoma de alto grado, doctores. Siguiente imagen, ok. La micosis fungoides. La micosis fungoides, doctores, es un linfoma de células T, de Tito, ¿de acuerdo? Y es un linfoma de piel, es un linfoma cutáneo, doctores. Es lento, doctores, y puede ser persistente por muchos años, doctores. El paciente puede tener años con la lesión en piel hasta que hace realmente la fase. Tiene 3 fases. Una fase, ¿alguien leyó las fases de la micosis fungoides? ¿No? Ok. Se le llama micosis. Sí, yo. Celso. Sí, es que el libro mencionaba que eran 3. Una fase premicótica inflamatoria, otra de fase de placas y otra de fase tumoral. Ok, entonces son esas 3 fases. Entonces, como nosotros, bueno, ¿por qué le llaman micosis fungoides? Porque la primera fase, doctores, como ustedes lo van a ver clínicamente o como ustedes ven el paciente, habitualmente les va a llegar al centro de salud y ustedes lo van a ver y van a ver una mancha hiperémica, es decir, roja, con los bordes ligeramente sobreelevados y el centro seco. Y eso es una micosis. Para todo el mundo en un centro de salud eso es una micosis. ¿Qué le van a hacer al paciente? Le van a dar su pomadita, el paciente va a mejorar, se va a ir a su casa, se va a quedar tranquilo. ¿Y qué creen? Después vuelve a reaparecer la mancha. Y como ya se la sabe el paciente que con la pomadita que ustedes le dieron se le quitó la lesión, pues él solito se vuelve a embarrar su pomadita, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces va a pasar mucho tiempo así hasta que realmente tiene una fase de placa. La fase de placa, la lesión es mucho más amplia, cambia el aspecto y se empieza a estriar la piel, ¿de acuerdo, doctores? Se ve mucho más seca y se ven precisamente las líneas. Entonces, allí el paciente se puede asustar, sí se puede asustar, incluso ustedes también se pueden asustar, doctores, pero no le prestan tanta atención sino hasta que se encuentra en la fase tumoral, ¿de acuerdo? O en la fase neoplásica, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la característica histológica? Bueno, ¿qué anticuerpo le tenemos que pedir? Primero tengo que saber el fenotipo, ¿ok? Entonces, para saber el fenotipo, mis 2 anticuerpos de cajón, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo es que nosotros lo vamos a ver histológicamente? Lo que vemos al microscopio, doctores, es que en la unión dermoepidérmica, doctores, epidermis, dermis, unión dermoepidérmica, donde se unen, vamos a ver que van a proliferar linfocitos, doctores. De estos linfocitos van a haber algunos, vamos a ver algunos, que empiezan a meterse hacia la epidermis. Y si los vemos con mayor detenimiento, algunos de estos linfocitos son mucho más grandes, doctores, ¿ok? Algunos se ven mucho más grandes que otros. Y si lo vemos a mayor aumento, le dicen que tienen un aspecto cerebriforme, como si fuera un cerebrito que le vemos precisamente sus incisuras, ¿ok? Entonces, esa es la célula de Sézary, doctores, lo que les menciona su libro. ¿Qué otra característica histológica le podemos ver?
La micosis fungoides suele hacer unos abscesos en la superficie entre la queratina y la epidermis, doctores. Podemos ver unos abscesos que se llaman de Potrier y esa es otra característica histológica. No siempre los hacen, pero cuando lo vemos podemos sospechar o intuir que se trata de un linfoma de células T cutáneo tipo micosis fungoides, doctores. ¿Por qué debemos de sospecharlo y hacerle mención? Por ejemplo, en el Seguro Social, doctores, nosotros no tenemos inmunistoquímica. Si nos mandan una biopsia de piel y le vemos todas las características que tiene una micosis fungoides, nosotros debemos hacerle el diagnóstico histopatológico, es descriptivo, doctores, y ponerle allí como que como posibilidad diagnóstica se plantea micosis fungoides y que requiere el estudio de inmunistoquímica para su clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, así es como nosotros lo vemos. Este es otro acercamiento. Vean, estos son los abscesos o microabscesos de Potrier, doctores, que se encuentran, les decía yo, entre lo que es el estrato córneo y lo que es la epidermis, ¿de acuerdo? Entonces, vean, este tiene mayor cantidad de infiltrado de linfocitos y vemos unos linfocitos que se ven muy oscuros y otros que se ven más claritos. Los que vemos más claritos son las células de Sézary. Esta imagen a mayor aumento lo que nos está mostrando precisamente son las células de Sézary, son estas que son más grandes, esta de acá y esta de acá, ¿de acuerdo? Y entonces, había mencionado Oliva que el doctor les había dicho que para los de células T teníamos varios. Sí, doctores. Si ya sabemos, le pedimos nuestros 2 anticuerpos y nos marcó positivo para CD3 o CD5, siempre que tenemos un T en piel, tenemos que ampliar el panel para poder clasificarlo bien. En el linfoma cutáneo tipo micosis fungoides, doctores, tenemos que pedir, aparte del CD20, CD3 o CD5, doctores, tenemos que pedir el CD4 y el CD8, porque son los tipos de linfocitos T que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ampliar el panel con estos 2 marcadores. El linfoma micosis fungoides nos va a marcar solamente uno de estos 2 últimos para que sea nombrado como tal micosis fungoides, doctores. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Doctora, Mario. dijo que los linfocitos entraban a la epidermis, ¿verdad? Los linfocitos T. Sí, sí, infiltran la epidermis. Aquí Yo los tengo ven. una duda. No tendríamos que ver, permítame, no tendríamos estos puntitos negros que ustedes ven, esto es la epidermis, ¿ok? Estos puntitos negros que ustedes ven aquí no tienen nada que hacer allí. Entonces, eso se llama linfoepiteliosis y así es como nosotros vemos a los linfomas cutáneos. Gracias. ¿Sí? ¿Quién iba a preguntar algo? Perdón, ya no vi quién era. Una doctora. Oliva. Había comentado de ahorita los marcadores CD4 y CD8, que solamente uno tiene que salir positivo. ¿Y qué pasa si los 2 salen positivos? No es una micosis fungoides. Ok. Gracias. Ojo, siempre las células plasmáticas, doctores, normalmente tienen cadenas. ¿Sí saben qué cadenas tienen las células plasmáticas? Abril. Sí, doctora, aquí está. ¿Qué células tienen las células plasmáticas? ¿Qué cadenas tienen, perdón? ¿No? Ok, a ver, Leslie Cristal. Sí, doctora. ¿Cuáles son las cadenas que tiene la célula plasmática? ¿Cuántas cadenas tiene? 2. ¿Cuáles son? ¿No? No, doctora, no lo sé. Doctora, una sería la gama.
Normalmente no tienen gamma. ¿Cuáles son? Bueno, ok. ¿No son las cadenas pesadas y las cadenas ligeras? Ok, son cadenas ligeras y cadenas pesadas. Entonces, normalmente van a expresar siempre kappa y lambda, doctores. ¿Ok? Esas son las dos cadenas que siempre vamos a buscar, kappa y lambda, porque son las que siempre van a expresar, todas las células plasmáticas van a expresar esas dos. Pueden expresar otras menos frecuentes, ¿ok? Siempre van a tener kappa y lambda. Si nosotros tenemos muchas células neoplásicas y queremos saber si es una célula plasmática, reactiva o neoplásica, una célula reactiva tiene las dos cadenas. ¿Ok? Entonces, por inmunistoquímica nosotros les pedimos kappa y lambda. Si es reactiva, va a ser positiva para las dos. Si es neoplásica, se llama restricción de cadenas. ¿Qué significa? Una de las dos va a desaparecer y solamente se expresa una. Cuando una célula plasmática solo es positiva para un tipo de cadena, esa célula plasmática es neoplásica. Igual pasa con los linfocitos, doctores. ¿Ok? Solo debe de expresar uno para que nosotros sepamos que es neoplásico. Pero en este caso, para que sepamos a qué tipo de linfocito pertenece. ¿Me explico, doctores? Sí, doctora, solamente tengo una duda. Dice que van a ser cadenas pesadas y ligeras, las cuales corresponden a kappa y lambda, perdón. ¿Cuál es cuál, perdón? Kappa y lambda. ¿Cuáles te va a producir la cadena pesada y la cadena ligera? Recuerda, ¿de qué depende que tú digas pesada o ligera? No lo recuerdo, la verdad. ¡Santo Cristo! ¿Qué pasa cuando dices pesado o ligero? ¿Cuál es la diferencia entre pesado y ligero? ¿Tu peso molecular? La cantidad. Ok, del peso que tenga. En este caso, de las cadenas son de los pesos moleculares. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser dependiendo del peso molecular. ¿Por qué normalmente medimos kappa y lambda? Porque son las que se alcanzan a pesar. Ajá. Son las únicas que podemos identificar por peso, histológicamente e inmunohistoquímicamente. Entonces, ¿son ligeras? ¿Son pesadas? Ay, doctores. Van a leerse esa parte. Precisamente viene en el capítulo del linfocito, donde está vaso linfático, vaso, ganglio linfático y todo, viene en la parte de células plasmáticas. ¿Ok? Léanlo como breviario cultural, doctores. Les hace falta poquito. Ok. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿No? Ok, ¿existen otros tipos de linfomas? Sí, existen muchísimos más tipos de linfomas, doctores, existen subtipos especiales, ¿de acuerdo? En el caso de los linfocitos T, doctores, tenemos los NK, que son menos frecuentes, doctores. Y dentro de los linfocitos NK tenemos uno que se llama gamma delta, ¿ok? Entonces, habitualmente, si imagínense el linfocito T de tipo NK es raro, el que encontremos un linfocito, un linfoma de células T, NK, gamma, delta, es mucho más raro, doctores. Y les decía yo, mientras más raro sea el linfoma, los anticuerpos que ocupamos son mucho más extensos para poder descartar de qué tipo de linfoma se trata. ¿De acuerdo? ¿Qué clasificación se utiliza, doctores, para los linfomas? Recuerdan que en neoplasias veíamos que existía el TNM. En los linfomas, doctores, se utiliza, ahora creo que ya no le llaman ANARBO, ¿ok? Pero sigue siendo básicamente lo mismo, tomando en cuenta el ANARBOR, doctores. Van a dividir a su pacientito, doctores, en base al diafragma, a la línea diafragmática, ¿ok?
Entonces lo dividen en supradiafragmático e infradiafragmático. Y va a ser estadios del 1 al 4. Siempre que ustedes tienen un paciente con sospecha de linfoma, deben interrogar si tiene síntomas B. Los síntomas A significa asintomático. El paciente no tiene ningún síntoma. Y los síntomas B, doctores, es que realmente sí tiene sintomatología. Esta es la fiebre, doctores, habitualmente de predominio nocturno y mayor de 38 grados centígrados. La sudoración, doctores, que también es predominio nocturno y es posterior a la fiebre o acompañado de la fiebre, doctores, pero es una sudoración abundante, doctores, que el paciente puede quitarse la playera y casi que exprimirla, doctores, y les va a referir pérdida de peso de más del 10% en menos de 6 meses. Doctores, si ustedes tienen un paciente con un linfoma de alto grado, el paciente se notó la bolita la semana pasada y ahorita que han pasado, no sé, 1 o 2 semanas, el paciente ya les perdió por lo menos 10 kilos. ¿De acuerdo? Entonces, una pérdida de peso que se nota, doctores. ¿De acuerdo? Entonces, leen nada más en qué consiste cada uno de los estadios. Realmente, si ustedes los leen y ven su muñequito, lo van a entender. Es muy fácil entenderlo si toman en cuenta precisamente la línea diafragmática. ¿Dudas o preguntas, doctores? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok, entonces terminamos linfomas, doctores, y la siguiente clase empezamos con aparato gastrointestinal. ¿Sí? ¿Mario? Sí, doctora, perfecto. Ok, entonces empiezan a leer esófago y estómago. Leen rapidísimo histología, anatomía del esófago. No se entretengan tanto porque eso ya lo saben. Nada más va a ser así un repaso, pero así, 3 diapositivas máximo. Y van a empezar a leer enfermedades inflamatorias del esófago, van a leer neoplasias y van a leer malformaciones congénitas de esófago, ¿de acuerdo? Y empiezan leyendo histología y anatomía del estómago. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Doctora, los 2 anticuerpos que se debían pedir siempre en los linfomas eran CD30 y CD50, ¿verdad? No, el CD50 ni existe. Ay, perdón, es que me confundí un poco. Ok, ¿qué CDs son los que tenemos que pedir para los linfomas? CD20. CD20 y para los no Hodgkin, ¿cuáles son? CD20 y ¿quién le ayuda a Diego? Que se note que pusieron atención. Los CD3 y CD5, ¿no? Ok, CD3 y CD5, Daniel, gracias, ¿ok? Gracias. ¿No? Sí. ¿Alguien más? ¿No? Ok, doctores, perfecto. Entonces, leen muy bien sus linfomas, por favor. Los linfomas que les di el nombre para que estuvieran para la clase. Les recuerdo, doctores, yo les explico pocos temas, ¿ok? O lo más importante de los temas. Ustedes tienen que leer todo lo que les dije que estudiaran, ¿de acuerdo? Para su examen. ¿Sale? Doctora, entonces leemos neoplasias mieloides. Si te dije, Emiliano, la clase pasada que las leyeras, sí las lees, ¿sale? Con mucho gusto, doctora. De nada, Emiliano. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una pregunta, doctores? ¿No? Doctora, Sí, ¿cree que se pudiera quedar? Es que le quiero hacer una pregunta, pero es fuera de... Ok. Por favor. Sí, y Mario, necesito hablar contigo también. No me va a regañar, doctora. Debo estudiar el fenotipo. No regaño ni a mi hija o está regañándolos a ustedes. Sí, sin problema, doctora. Por favor, ¿alguien más, doctores?
¿No? Ok. Descansen, doctores. Buena noche. Buenas noches. Doctora, que Dios la bendiga.